Características del modernismo en cuanto a la arquitectura. En primer lugar, lo que hay que reseñar es que el modernismo lo que va a buscar es algo que curiosamente Wagner pensó para sus óperas. Es decir, lo que van a buscar es la colaboración de todas las artes para crear una obra de arte total. Con lo cual, pues hay artistas que van a colaborar entre sí, pero por otro lado, los edificios no solo van a ser unas construcciones diseñadas por un arquitecto, sino que van a ser construcciones en las que van a estar presentes otras artes. Las obras responden a una búsqueda de la obra de arte total. De ahí que se aborde el diseño integral del edificio hasta en sus más mínimos detalles, tanto en el exterior como en el interior. Y por ello nos vamos a encontrar, pues, por ejemplo, con arquitectos que diseñan, pues, por ejemplo, el mobiliario de las diferentes habitaciones o estancias de los edificios. Así, por ejemplo, en esa imagen que tenéis, pues nos encontramos con el friso de Beethoven. Y es que al fin y al cabo, pues el edificio de la Secesión no es simplemente un edificio que crea Olbrich, sino que viene a ser, digamos, la sede de la Secesión, un lugar donde realizar encuentros y exposiciones, ya en ese momento cuando se elige el edificio. Y claro, por eso también en el edificio de la Secesión va a estar, digamos, presente en la cabeza más visible de dicho movimiento, el pintor Gustav Klimt. De ahí que realice esta pintura mural en la que también a modo de mosaico están incrustaciones de metales y piedras semipreciosas. Bueno, ¿qué elementos nos vamos a encontrar? En los edificios están presentes siguientes elementos. En primer lugar, una decoración
orgánica basada en formas vegetales y animales. Pueden representar plantas y animales completos o una parte de los mismos. Así, por ejemplo, aquí tenéis dos imágenes que muestran parte del Palacio de Longoria en Madrid, la sede de la Sociedad General de Autores. Este pilar, con esas ramificaciones, lo que hace es imitar a una palmera. Y luego, por otro lado, pues también están presentes esos motivos vegetales en la fachada. Claro, hay edificios que dejan visible, digamos, esa influencia modernista. Y claro, pues aunque presenten elementos propios de los estilos historicistas, pues pueden incluir pues, esas formas vegetales que están presentes, digamos, dentro de esa sensibilidad modernista. En segundo lugar, qué maravilla de rodeo. ondulamiento. En muchas ocasiones, en estos edificios vemos cómo los elementos se retuercen y se curvan, se ondulan. Por eso va a ser muy habitual el recurso a una forma decorativa que viene digamos, a reconocerse como propia de este movimiento, la llamada línea látigo. Sería como si literalmente pues, los elementos de la vegetación, como pueden ser las lianas, pues se incorporan al edificio y se forman esas líneas curvadas que se giran y se retuercen sobre sí mismas, como si fueran también cintas o cordeles. El empleo de la línea látigo. Y claro, pues eso hace que en muchas ocasiones nos encontremos con elementos que más bien son asimétricos. Bueno, el ondulamiento, la curvatura, pues no solo va a estar presente en esos elementos decorativos, sino que ya nos lo podemos encontrar en otros elementos de la construcción. Vemos aquí como también quizás la propia escalera se curva para no formar pues, una simple escalera de doble cama. Bueno, este ondulamiento pues, también va a estar presente pues, de manera visible en muchos lugares, en las fachadas, en la decoración interior, en la disposición de elementos estructurales. Así, por ejemplo, pues en este edificio de París, el edificio de la Pilot, pues veis cómo se ha curvado el baño, formando, digamos, una suerte de herradura elíptica. Luego también se ondulan los elementos que sirven para enmarcar la fachada. Incluso la puerta. Perdón, la fachada no, la puerta. Bueno, el organicismo, digamos que estaría, el ondulamiento y lo orgánico, digamos, estaría vinculado también con otro elemento reconocible en el modernismo, y es la recreación de ambientes
iguales y isómorfos. Bueno, para los románticos lo más evocador, digamos, eran, esas culturas que ellos consideraban como exóticas o ciertos momentos del pasado. Para los modernistas lo que resultaba, evocador era, por un lado los ambientes sensuales, eróticos y decadentes, y luego por otro lado, que la naturaleza en todo su esplendor y en toda su exuberancia. Es decir, ¿qué le podía resultar más interesante para los modernistas? ¿El desierto o la selva? Pues sin lugar a dudas lo segundo, con especies vegetales y criaturas de todo tipo. Por ello, pues claro, como dentro de esos elementos que nos vamos a encontrar en los edificios, pues ¿con qué nos podemos encontrar? Aparte, con esas formas vegetales y con la presencia de esos animales, pues también con la representación de hombres y sobre todo mujeres que van a aparecer desnudos. Además, en el caso de la mujer, pues van a responder, a ese ideal de belleza de la época. Mujeres de cabellos largos, delgadas, con una actitud un tanto lánguida, y que nos pueden recordar, pues también, cuando forman parte de la decoración de estos edificios, pues a las pinturas de Gustav Klimt o a las obras de los prerrafaelistas, por citar dos ejemplos. Esto viene a estar influenciado por el modernismo literario, que incluye, diferentes movimientos. En ellos estaría el simbolismo y el decadentismo. Bueno, curiosamente, la abstracción va a ser algo recurrente también en la obra de los modernistas. Nosotros pensamos erróneamente que un artista del modernismo, un arquitecto modernista, lo que va a realizar es un edificio con una decoración muy abigarrada, con elementos que transmiten una sensación de lujo y de ostentación, cuando no tiene por qué ser exactamente así. Se pueden recurrir también a elementos, decorativos más simples, pasados por un tamiz que les lleva a que estas formas sean más simples, más geometrizadas e incluso casi abstractas. Eso es algo que, por ejemplo, está presente en ese edificio. La Casa del Medallón, obra de Otto Wagner y otro arquitecto vienés, que no recuerdo cómo ser, pero vamos a ver. En el caso de Wagner, sí. Bueno, es un proceso de abstracción, de todos modos, que lleva en ocasiones a que aparezcan volúmenes puros combinados con formas vegetales, más sencillas y simétricas, como por ejemplo vendrían a ser estas formas que nos encontramos aquí bajo la ventana,
o esta suerte de colgantes que nos vamos a encontrar aquí, pues curiosamente viene a contraponerse a esas formas que digamos ya conducen justamente a lo contrario, a esa sensación de abigarramiento. Con unos elementos que a su vez han ondulado, con lo cual digamos que da una sensación por tanto de exuberancia. Bueno, luego también los arquitectos modernistas viven en una sociedad que evidentemente tenía permitía nuevas posibilidades de cara a levantar edificios, a construirlos, pero también digamos que al igual que los miembros del movimiento Arts and Crafts, pues miran hacia el pasado y recuperan técnicas tradicionales para ser empleadas en las construcciones. Va a haber por tanto una combinación de materiales tradicionales e industriales. Exploran, digamos, todas las posibilidades al combinar esas nuevas técnicas con el trabajo artesanal, el uso del mosaico, de la vidriera, mejorar el interior de los edificios con pinturas al fresco, al tiempo que llegan a utilizar el vidrio, el hierro e incluso el hormigón, utilizarán la piedra de sillería. Así por ejemplo, pues nuevamente en el Palacio de Longoria, en Madrid, pues al igual que se utiliza el hierro procedente de la siderometalurgia, pues nos vamos a encontrar con esta vidriera que permite cubrir con esa cúpula vitral pues este espacio central que permite, digamos, distribuir las diferentes estancias del palacio. Hay que tener en cuenta que, claro, estos palacetes urbanos, pues claro, no eran tan grandes como para tener un patio interior que permitiera iluminar y alegrar las estancias, pero tampoco eran tan pequeños como para carecer de un espacio central que pudiera redistribuir dichas salas y habitaciones. Con lo cual, pues para poder iluminar el interior, pues se va a emplear, digamos, este tipo de cúpulas que en muchas ocasiones pues, se van a cubrir con vidrieras, algo que también pasa en el Hotel Palace de Madrid. Aunque eso sí, al tener que cubrir un espacio más grande, pues digamos que
se van a utilizar pues, vídeos transparentes, mientras que los vídeos de colores pues van a ser, digamos, menos en la superficie de la misma. Claro, eso sí, pues es más grande esta que la del Palacio de Longoria. Bueno, en sexto lugar, refinamiento. Bueno, muchas veces cuando nosotros vemos estos edificios o cuando accedemos a su interior, ¿qué sensaciones nos genera? Bueno, pues en muchas ocasiones pues nosotros decimos, bueno, qué bonito es esto, lo caro que tiene que haber sido, qué delicadeza, qué detalle, hay que ver pues cómo es esto, menuda vidriera tiene, menudo mosaico que tienen ahí en la pared, menudos suelos de mármol, menudas columnas de hierro, etcétera, etcétera. Ya sea con materiales de origen industrial, ya sea con esos materiales tradicionales, nos encontramos con un refinamiento en el cual la decoración, digamos, que lo que busca es con delicadeza y sensibilidad, pues crear, digamos, esos entornos en los que se nos generan, digamos, esas sensaciones. Y bueno, pues una muestra de cómo los creadores de este movimiento pues van a utilizar unos materiales u otros, o unas técnicas u otras. Aquí tenéis, por ejemplo, dos muestras de Charles Renier Mackintosh. Bueno, dicho arquitecto británico, pues por ejemplo, diseña las vidrieras de una vivienda, la Hill House de Helensburgh, en los alrededores de Glasgow. Y luego, por otro lado, también diseña pues esta escalera que permite acceder a la parte superior del llamado faro en Glasgow, la Lighthouse. Como al fin y al cabo, pues en el extremo del edificio, como ya veremos luego, pues existía un torreón, pues sabía que era conveniente pues acceder al mismo por medio de una escalera de este tipo. En séptimo lugar, hay que señalar, por tanto, el diseño. El diseño integral. Se concibe también el diseño interior. Incluido el mobiliario. Y ahí tenéis, pues, por ejemplo, dos muestras de Héctor Guimard. Bueno, Héctor Guimard pues no solo diseñó edificios, no solo diseñó las estaciones del metro de París, sino que también diseñó interiores con sus correspondientes muebles. Aquí tenéis un diván y aquí tenéis pues un mueble. No deja de ser curioso de que, claro, pues aparte de encontrarnos con sus espacios compartimentados para introducir, pues quién sabe qué tipo de seres,
pues nos encontramos pues, con estas formas caprichosas de inspiración vegetal. Y luego también pues, los elementos del diván pues, se curvan y se ondulan. Esa concepción, pues, los elementos decorativos de sus edificios pues, están también presentes en esos muebles. Luego, por otro lado, volviendo nuevamente a la obra de Mackintosh. Bueno, este edificio no le llegó a construir él. La casa para un amante del arte, en Glasgow. Pero en base a sus diseños finalmente se levantó, muchos años después. Y claro, pues eso hizo que a la hora de construirla, a la hora de reproducirla, pues se incluyeran los diseños en el cual pues, iban a estar decoradas las paredes, se iban a incluir los correspondientes muebles e incluso también las propias lámparas del techo. Pero claro, esto no solo lo hacían los arquitectos vinculados al modernismo, también otros artistas que digamos pues van a estar interesados en las artes ornamentales y se van a interesar en nuevos campos. Los pintores no van a ser solo pintores, ya estamos viendo que los arquitectos no son simples constructores. Por ello, también pues, se van a interesar por las nuevas posibilidades que se abrían por aquel entonces. Bueno, podría haber recurrido, pues, por ejemplo, a los carteles publicitarios de Toulouse-Lautrec, que digo que también es un artista que estaría vinculado a esa estética modernista. Pero de todos modos, he preferido recurrir pues, a la obra de Alphonse Mucha. Mucha era un artista que, al igual que Klimt, era del Imperio Austrohúngaro. Aunque claro, él era checo, no era austriaco. Digamos que fue el artista plástico más importante en Austria-Hungría, justo tras Klimt, y también digamos que fue el artista más internacional. En buena medida, pues también se dio a un hecho, y es que aparte de realizar pues, obras pictóricas, pues también cultivó pues, nuevas formas de expresión. Llegó a diseñar una vidriera para la Catedral de Praga, y luego también realizó carteles publicitarios, dentro de esa estética ondulante y sensual propia de esa sensibilidad modernista. Aquí lo podemos reconocer pues, en este cartel publicitario, en una marca de galletas, y en esos dos carteles teatrales. En el de la derecha, por cierto, aparece la actriz más famosa de la época, la británica Sarah Bernhardt. Luego también, pues entre otras cosas, Mucha diseñó la fachada y la decoración de una joyería parisina, la joyería Georges Fouquet. Aquí podéis ver, pues como os interesa, cómo tenía que decorarse el suelo, cómo se tenían que decorar las paredes, donde está presente curiosamente un pavo real, algo pues muy presente en esa decoración organicista de los modernistas. Y cómo pues, va combinando diferentes materiales, el estuco, las incrustaciones, la pintura al fresco e incluso relieves en bronce, como el que se encuentra aquí en la fachada, también pues, con ese aspecto, digamos, ondulante y sensual, que representa pues, ese ideal de belleza femenina de la época. Luego ya de todos modos, pues posteriormente, ya tras la independencia de Checoslovaquia, Mucha se interesó más por los temas vinculados a la historia y al folclore checos, estando presente pues, especialmente pues, en sus obras de los años 20 y de los años 30. Bueno, hay que señalar de todos modos una cosa: si en la arquitectura del hierro hemos visto que estéticamente no es una arquitectura innovadora,
porque lo que utiliza son, digamos, los modelos arquitectónicos de los historicismos y del modernismo. Los modernistas, digamos que no son innovadores en elementos que van más allá de lo decorativo. Es decir, que de todos modos, y con alguna salvedad, como es el caso del propio Gaudí, que plantea soluciones estructurales, digamos, ingeniosas y originales, pues no nos vamos a encontrar, digamos, con aportaciones que supongan, digamos, una nueva arquitectura, un nuevo modelo arquitectónico. Si quitamos, digamos, toda la ornamentación que nos quedaría, pues los mismos tipos de edificios que estaban realizándose por aquel entonces y que respondían, digamos, a otra visión, a otros estilos arquitectónicos. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que los arquitectos modernistas pues van a diseñar casas, van a diseñar palacios, van a diseñar iglesias como esta que tenéis aquí, van a diseñar edificios que responden a esas nuevas necesidades y gustos sociales, como son estos grandes almacenes. Los almacenes de la San Martín de París, pues claro, pues reconocemos la estética modernista, en la decoración vegetal de la fachada y en esa caligrafía que al fin y al cabo, pues incluso pues en las letras que se emplean está presente ese ondulamiento, ese curvamiento tan reconocible en el modernismo. Y también pues está presente en el interior, en la planta superior del edificio, pues nos encontramos con estos frescos en los que están presentes, por cierto, pavos reales. Así que por tanto, pues no obstante, no supuso una arquitectura novedosa en cuanto a soluciones técnicas y tipologías. Bueno, la arquitectura modernista es una arquitectura que se desarrolla, curiosamente, en un periodo de tiempo relativamente corto. Hemos visto cómo la arquitectura neoclásica se desarrollaba en la segunda mitad del siglo XVIII y todavía a inicios del siglo XX se seguía recurriendo a sus formas. Pues bien, la arquitectura modernista pues, se desarrolló, digamos, en un periodo de plazo de unos 30-40 años. Hubo arquitectos, incluso, y digamos que esto fue pues, especialmente semejante en el caso de Guimard, que pasaron muy rápidamente de moda. Pasaron de estar encumbrados, de tener un gran reconocimiento y recibir encargos oficiales, a quedarse pues, prácticamente sin empleo. ¿Y eso a qué se debía? Pues a que evidentemente el gusto había cambiado, pero sobre todo las circunstancias en Europa invitaban a que las propuestas del modernismo fueran, digamos, inasumibles. ¿Y qué fue lo que tuvo que pasar? Pues literalmente, ¿qué fue lo que pasó? Pues literalmente la Primera Guerra Mundial.
El modernismo, pues digamos, lo asociamos como la estética de la llamada Belle Époque, los años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial. Y claro, pues durante la guerra y también después de ella, ¿qué pasó entonces? Bueno, pues daros cuenta, hemos visto cómo es una arquitectura en la que hay un gran gusto por el detalle, en la que se busca el lujo y el refinamiento, en la que la decoración va a ser un elemento fundamental en la misma. Y claro, pues durante la guerra, pues todo el esfuerzo económico iba destinado hacia ella. Después de la guerra lo que tiene lugar es una crisis económica de posguerra. Las necesidades eran otras. Y claro, ¿qué era lo que se buscaba en la década de 1920? Pues una arquitectura que fuera más práctica y funcional. Con lo cual, los modelos del racionalismo o arquitectura moderna van a ser los que van a prevalecer en ese momento. Una arquitectura más funcional y desornamentada. Eso también, digamos que será reconocible en la decoración y el diseño de los interiores. Bueno, ya os había mencionado que el llamado Art Nouveau o el modernismo pues vendría a identificarse como la estética de la llamada Belle Époque. En el periodo de entreguerras, en los años 20 y en los años 30, ¿qué estética, digamos, sería la que se asociaría a ese momento? Pues sería el llamado Art Deco, que yo no sé, pero hay gente que confunde el Art Nouveau con el Art Deco. Bueno, ¿en qué consistía, digamos, el Art Deco? ¿Qué era lo que, digamos, lo podía identificar? Bueno, pues era como si en cierto modo los autores cubistas o los autores de las vanguardias de la época se hubieran dedicado a realizar edificios y a diseñar sus espacios. Porque nos encontramos con formas más abstractas y más simples, por ello los elementos geométricos van a ser muy habituales en este tipo de estilo, y por tanto pues eso va a llevar a que la estética, digamos, sea más diferente, aunque eso sí, también se va a buscar el lujo y el refinamiento. Bueno, tras la Primera Guerra Mundial, el modernismo se vio desplazado ya que se buscaba una arquitectura más práctica y funcional. La cual respondía a los principios del llamado nacionalismo o arquitectura moderna.
mientras que la decoración se basó en la estética del art con formas simples y geométricas. Bueno, ¿dónde lo podemos reconocer? ¿En qué edificios? Porque claro, igual que hubo arquitectos que experimentaron con las formas del modernismo, también habrá otros que experimenten con las formas del Art Deco. Luego en un libro que me he caído os voy a poner un ejemplo muy simple de Valladolid. Pero bueno, digamos que el edificio que representa mejor la estética del Art Deco es el que tenéis en imagen. Un rascacielos, el edificio Chrysler de Nueva York, que durante un periodo breve de tiempo fue el edificio más alto del mundo. Reemplazó la Torre Eiffel, pero poco tiempo después se concluyó el Empire State Building, también en Nueva York. Bueno, este edificio de Van Allen es reconocido pues, sobre todo por el remate de la construcción, con esta suerte de corona, en la cual nos encontramos pues, con esa disposición radial de elementos y con esos vanos, con esa forma triangular. Luego también pues, en las esquinas nos encontramos con esas esculturas con forma de águila. Aquí lo tenéis. Digamos que con esa forma, digamos que en cierto modo pues también están sometidos a un cierto proceso de abstracción, de simplificación de las formas. Luego también pues la decoración y las formas propias del Art Deco pues están presentes en otros espacios del edificio. Aquí los tenéis, en el vestíbulo y también en los ascensores, aunque eso sí, pues también buscando el lujo y el refinamiento, con el empleo también de mármoles de diferentes colores. Bueno, y con esto de todos modos por este año lo vamos a dejar. Ahora os enseño pues, precisamente eso que os quería comentar. Así que ya nos vemos ya a la vuelta el año que viene, el día 9 de enero.